el carácter, el rostro misericordioso de Dios. Nosotros que estamos en este mundo, debemos también ser los instrumentos de Dios para mostrar a los demás y para que los demás vean en nosotros ese carácter bondadoso, misericordioso, compasivo de Dios. Usted y yo somos los instrumentos para mostrarle a los demás a ese Dios bondadoso, a ese Dios misericordioso. Hoy vamos a hablar del carácter de Ruth. Recuerden que en Ruth capítulo 2 es un encuentro planeado por el cielo. Dios ha planeado este encuentro entre vos, el pariente cercano de Elimelech, y Ruth, la moabita. En el capítulo 2, ellos por primera vez se han mirado a los ojos, se han visto, y vos le has mostrado la bondad de Dios a Ruth. Pero vamos a ver cómo es el carácter de esta moabita. Recuerden, esto va a ser importante para el próximo jueves. En el capítulo 3, algo se dice en el versículo 11, vos dice esto de Ruth. Y este va a ser el tema desde ahora ya. Dice Ruth capítulo 3, versículo 11, hablando vos, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Y aquí viene, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y eso va a ser importante para nuestro estudio del próximo jueves. Pero hoy día vamos a adelantar algo. Para vos y para toda la ciudad de Belén, la moabita es la mujer virtuosa. Nadie puede decir nada de Ruth. Y vamos a ver algo en esta noche. Miren en el versículo 7, al versículo 7 y el versículo 17. Alejandro, Ruth capítulo 2, versículo 7 y versículo 17. Algo de Ruth que lo vamos a ver bien cuando lleguemos a Proverbios 31. Si vamos a hablar de la mujer virtuosa en un momento. ¿Qué dice el texto? Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Y el 17, solamente la primera oración. Espigó pues en el campo hasta la noche. ¿Qué me dice de Ruth, Alejandro? Trabajadora. Muy bien, eso es importante anotarlo. Ruth es una mujer muy trabajadora. Ella no va a descansar nunca con tal de llevarle alguna provisión a su suegra Noemí. Pero miren el versículo 10 ahora. Ruth capítulo 2, versículo 10. Cuando vos habla con ella reacciona de esta manera. Miren cómo reacciona. Ella, entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo a vos, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ruth está sorprendida de la bondad de vos, de la misericordia de Dios, de vos, del trato de vos hacia ella. Recuerden, repito, vos ha dicho, no me la molesten, no me la avergüencen, no me la reprendan a la moabita. Vos le ha dado agua a la moabita, le ha dado alimento a la moabita y ha honrado a la moabita. Y Ruth se siente sorprendida y ella baja su rostro a tierra. Yo uso una palabra interesante para el estudio de esta noche. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Se acuerdan cuando en la mañanita Ruth salió de la casa de Noemí?
¿Se acuerdan lo que Ruth dijo a Noemí cuando salió en la mañanita? En el capítulo 2, verso 2. ¿Qué fue lo que le dijo Ruth a la suegra Noemí? Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espiga en pos. Ruth no tiene idea con quién se va a encontrar. En pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Voy a salir al campo, suegra, y espero que alguien me salga en el camino y pueda hallar gracia a los ojos de ese alguien. Y como Dios está planeando todo este encuentro, Ruth se encuentra con el instrumento de Dios, con el hombre de la gracia de Dios, con el misericordioso Boaz, con el bondadoso Boaz. Y Ruth halló gracia a los ojos de Boaz, siendo ella está diciendo: yo soy moabita, yo soy extranjera, yo no merezco tu agua, no merezco tu pan, no merezco nada de ti. ¿Por qué me tratas con tanta bondad? ¿Por qué me tratas con tanta misericordia? Y mira ahora, que es mi punto importante, en el versículo 13. Vean el carácter de Ruth, por favor, que va a ser importante para ti y para mí. 2:13. Y ella dijo: Señor mío, nuevamente, halle yo gracia delante de tus ojos. ¿Por qué me has consolado? Y porque has hablado al corazón de tu sierva. Y aquí viene: aunque no soy ni como una de tus criadas. Soy inferior. No soy como una de tus criadas. Ruth reconoce que si está tomando agua, si está comiendo pan, si está espigando en el campo de Boaz, si Boaz la está tratando con bondad y con misericordia, Ruth reconoce que solo por gracia de Dios o por gracia y misericordia ella está ahí, porque ella se considera tan indigna, tan pequeña, tan débil, tan frágil, tan indefensa, que ella le dijo a Boaz: no soy ni como una de tus criadas. Ruth está consciente, está muy consciente, que no merece la bondad de Boaz, que no merece la misericordia de Boaz, que no merece el agua de Boaz, que no merece la comida de Boaz, que no merece la protección de Boaz. Ruth está consciente, siendo moabita, siendo una mujer extranjera, sintiéndose inferior, tan pequeña, inferior a todas las criadas de Boaz. Ruth acepta y reconoce que solo está ahí por gracia de Dios, por bondad de Dios, por misericordia de Dios, y que ella no merece ese buen trato, ella no merece esa bondad, ella no merece esa misericordia, ella no merece la bondad de Boaz ni la bondad de Dios. Este es mi punto. El carácter humilde de la sierva Ruth, la moabita. Ella se siente inferior, ella se siente pequeña. Quiero preguntarte a ti, hermano, dos cosas. ¿Qué piensas tú del carácter humilde de Ruth? Por eso la van a llamar mujer virtuosa a ella. ¿Qué piensas del carácter humilde de Ruth? Y la segunda pregunta: ¿qué piensas tú acerca de la gracia de Dios, acerca de la bondad de Dios? ¿Por qué voy a hacer esta pregunta? Porque a veces me parece que nosotros pensamos que merecemos el aire que respiramos, merecemos la vida que llevamos, merecemos el agua que bebemos, merecemos la comida que nos servimos, merecemos tantas cosas. Y yo quiero que reflexionemos en esta noche, que si usted está respirando aire, si usted está almorzando, si usted está desayunando,
si usted está en la iglesia de Cristo, si estamos estudiando la Biblia en esta noche, es solamente por la gracia y por la bondad de Dios. Somos lo que somos por gracia de Dios, por bondad de Dios. No merecemos los beneficios, los regalos, las bendiciones que hemos recibido de Dios. No sé cómo ustedes se sienten bajo esas dos preguntas que estoy haciendo. El carácter de Ruth, cómo lo ven y cómo se sienten delante de Dios. ¿Sienten que merecen que Dios los bendiga o sienten que solamente tienen lo que tienen y somos lo que somos? Es por la gracia de Dios. Dejo la palabra en este momento a un comentario. El que quiera decir algo, active su micrófono. Definitivamente, esta Ruth encuentra gracia delante de los ojos de Dios por ese carácter que es agradable, obvio, y que debemos de tener todos. Y lo que tenemos, poco o mucho, es por gracia de Dios también. Ya. ¿Alguien más? Yo me estaba acordando de las palabras de Pablo cuando dice y menciona que él ha trabajado que todos los demás apóstoles, pero al final dice, pero no yo, sino por la gracia de Dios que está conmigo, ¿no? Entonces, veamos ese pasaje. Primera de Corintios 15, versículos 8 y 9, por favor. Primera de Corintios 15. porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es interesante que si estudiamos un poco de la gracia está en todo el libro de Ruth, por si acaso. El Gesel, la compasión de Dios, la bondad de Dios, está por todo el libro de Ruth. La gracia de Dios va a estar en Noemí, la gracia de Dios en vos, la gracia de Dios en Ruth. Somos llamados por la gracia de Dios, somos salvos por gracia de Dios. Y estamos en la iglesia de Cristo por gracia de Dios. Y somos lo que somos, es solamente por la gracia de Dios. Qué importante mantenernos humildes, mantenernos pequeños, mantenernos humildes delante de Dios. Mira lo que nosotros sabemos que uno de los grandes apóstoles del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Pero cuando Pablo le habla a la iglesia de Cristo en Efeso, miran en Efesios capítulo 3, verso 18. Efesios capítulo 3, verso 8, por favor. ¿Qué dice él? Solamente la primera oración. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, Sí, me fue hasta ahí. dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. A mí, que soy menos. El texto que leyó Alejandro dice que era el más pequeño de todos los apóstoles. Ahora él está diciendo, soy el más pequeño de todos los cristianos, de todos los santos. Mira cómo se siente Pablo delante de Dios y cómo se siente Pablo delante de los apóstoles y cómo se siente Pablo delante de los demás cristianos. Pablo está mirando a los demás como superiores a él mismo. Pablo se siente pequeño, se siente humilde todo el tiempo delante de la iglesia. No ves ningún rasgo de soberbia, de orgullo, de arrogancia en este siervo de Dios. Mi punto es que el corazón de Pablo, el espíritu de Pablo, es exactamente el espíritu de Ruth.
porque Dios trata con los humildes, Dios da gracia a los humildes, Dios levanta a los humildes, pero a los soberbios siempre los está mirando de lejos. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Qué importante desarrollar este carácter, sobre todo en la iglesia de Cristo, el carácter de humildad, ese espíritu de humildad. Miren, de todos los profetas nacidos de mujer, ¿cuál fue el profeta más grande en la historia de los nacidos de mujer? Juan el Bautista. ¿Qué dice Juan cuando está delante de Cristo? Marcos capítulo 1, verso 8, por favor. Marcos 1, verso 8, por favor. ¿Quién va a leer? Marcos 1, verso 8. Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Desde el verso 7 dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Notaste, Alejandro y hermanitos, una palabra que se repite en Ruth, se repitió en Corintios con Pablo y se repite con el Bautista? No soy digno. No soy digno de tanta bondad. No soy digno de estar en su presencia. No soy digno de desatarle la correa de su calzado. No soy digno de ser llamado apóstol. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, debemos caracterizarnos no solamente por la bondad de vos, por la misericordia de vos, por la compasión de vos, sino que también con la humildad de Ruth. Vos es misericordioso y es humilde. Ruth es misericordiosa, como lo vamos a ver esta noche, pero también tiene un corazón humilde. El corazón como el que tiene Pablo, el corazón como lo tuvo Juan el Bautista también. La humildad de los hombres de Dios. Los hombres de Dios, si tú lees las cartas de los apóstoles, que no ejercen autoridad, no ejercen señorío sobre los que están a su cuidado, sino que son ejemplos de la grey. Miren Juan capítulo 13, versículo 3. El Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 3, por favor. Alguien que me ayude a leer ese versículo. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo espíritu. ¿Qué dice Juan 13, verso 3? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Espérate un poquito, mi socio. Yo te quería puro predicar, Alejandro, ¿está bien eso? Está bien, mi socio, está bien. Sabiendo Jesús, mira el conocimiento que tiene Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, sabiendo que había venido de Dios y que a Dios regresaba. Jesús sabía quién era Él, que era Dios igual al Padre, que toda la autoridad estaba, el Padre le entregó en sus manos, y que todas las cosas el Padre le entregó en sus manos. Con ese conocimiento, ahora lee el versículo 4, ¿qué es lo que hace Jesús? Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hasta ahí. Ahí está la humildad en la práctica. Lavarle los pies a los demás. Perdonar a los demás. Servir a los demás.
la humildad de Jesucristo, la humildad del Bautista, la humildad de Pablo, la humildad de Ruth. Jesús dijo en Mateo 11:29, aprendan de mí que soy manso y que soy humilde de corazón. Hermano, Dios trata con los humildes. Dios levanta a los humildes. Dios le da gracia a los pequeños, a los que son humildes de corazón. Dios no trata con los soberbios. A mí me gusta este tema porque a veces siento, a veces sospecho que hay mucho orgullo y mucha arrogancia en nosotros. Y despreciamos a los que no son como nosotros, a los que no pertenecen a la iglesia nuestra. Y los despreciamos. Hablo de las denominaciones, hablo de las otras religiones. Pero nosotros nos olvidamos que estábamos muertos en delito y pecado, que éramos extranjeros como Ruth, que estábamos sin Cristo, estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios, que estábamos ajenos a los pactos y a las promesas, como Ruth. Ruth es extranjera, es moabita. Ella no está en los pactos, en las promesas. Ella está sin Dios. Ella está sin salvación. Y como Ruth es un instrumento en las manos de Dios. Nosotros no tenemos que olvidarnos que si estamos en la iglesia de Cristo, si tenemos agüita, si tenemos pan, si tenemos una casa y si estamos respirando, es por la gracia de nuestro gran Dios. Nada más que eso. Y somos lo que somos por la gracia de Dios. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Un texto para recordar. Isaías 66, versículo 2. Libro del profeta Isaías 66, versículo 2, por favor. Alguien que lea, por favor. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Ahí está. Pero miraré, pondré mis ojos, pondré mi mirada en aquel que es humilde de espíritu, quebrantado de corazón y que tiembla a mi palabra. Yo voy a poner mis ojos. Dios está colocando sus ojos en Noemí, en Ruth. Dios ha puesto sus ojos en vos también, porque son gente humilde, son gente bondadosa, son gente misericordiosa, son gente buena, son instrumentos en las manos de Dios. Entonces, a Ruth se le llama la mujer virtuosa, no solamente por la fe que ella ha puesto en Jehová Dios, por su lealtad en Dios, sino también por su humildad. ¿Por qué me tratas si yo soy extranjera? ¿Por qué eres tan buena conmigo si yo soy pobre? Dice Ruth. Yo soy la más pequeña de todas tus criadas, que no merezco estar aquí. Ruth entiende, Ruth está consciente que si está en el campo de Boaz y está comiendo de la mano de Boaz, es por la gracia de Dios y nada más que eso. Comentarios sobre este punto. Sobre el carácter humilde de Ruth. Están muy serios hoy, hermano. Hermano Benja, adelante. Ahí estás ya, Benjamín. Sí, ¿sí me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, hermano. Lo que me queda
Lo que me gustaría comentar es la pregunta que ella hace. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos? Y la actitud de Ruth, pues es maravillosa. Algunos de nosotros hubiéramos dicho, bueno, ya era hora que alguien se diera cuenta que he estado trabajando duro todo el día. Ahora Dios me dará la bendición que merezco. Pero nunca vemos a Ruth preguntando por qué le pasan tantas cosas malas y en lugar de eso pregunta por qué le ha llegado cosas buenas. Yo creo que son dos actitudes muy diferentes, muy diferentes porque como lo comentaba el hermano, siendo yo extranjera, eso estaba constantemente en la mente de Ruth. Ella era una moabita y no una israelita. Ella sabía que en lo que a trasfondo nacional se refiere, ella no pertenecía. Y esto hacía que apreciara más la amabilidad de Boaz. Y creo que, como lo dice el hermano, lo estaba comentando, a veces no nos damos cuenta de cuán bendecidos estamos. Y aún a pesar de, por ejemplo, yo me pongo a pensar en la pandemia que estamos pasando, muchos se han quedado sin trabajo y sin ayuda de nadie. Y muchos otros pues trabajamos desde casa o hemos recibido la ayuda y no somos capaces de apreciar y valorar lo que Dios nos ha dado. Por eso a Ruth se le menciona como una mujer virtuosa y sin duda alguna son valores puestos en práctica y que pueden ser visibles. Y aquí lo podemos ver en los versículos que se leyeron acerca de lo que ella hacía, pero más allá de ello, ella toma otra actitud que es lo que está resaltando el hermano y es con lo que yo me quedo, ¿verdad? Ese es mi comentario. Amén. Gracias, hermanito Benjamín, muy amable. Tengo dos preguntas más. Continuamos con otro pasaje, por favor. Versículo 11 y 12, especialmente el verso 12. Tengo una pregunta en el verso 12. Alejandro o Armando, alguien que lea el capítulo 2, verso 11 y 12, cuando vos habla con Ruth, pero voy a hacer una pregunta del verso 12 para que la comentemos, por favor. Entonces dice, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Gracias, hermano Armando. La pregunta que tengo para la audiencia es la siguiente. Cuando vos le dice en el verso 12 a Ruth, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Mi pregunta es, Jehová recompense tu obra, Jehová pague tu remuneración. Pregunto, ¿acaso Dios le debe algo a Ruth? ¿Acaso Jehová está en deuda con Ruth? ¿Cómo entendemos esa recompensa? ¿Cómo entendemos esa remuneración? ¿Por qué digo esto? Es por lo que dijo mi hermano Benjamín. A veces pensamos que Dios tiene deuda con nosotros, como que Dios nos debe algo a nosotros. Y le reclamamos a Dios, tú me debes esto, tú me debes esto otro. ¿Acaso Dios tiene deuda con Ruth, que tiene que recompensarla, que tiene que pagarla por lo que Ruth hizo? ¿Cómo entendemos esa recompensa? Jehová recompense tu obra, Jehová pague tu remuneración. Es como esto. Ruth trabajó de lunes a viernes, de las 8 hasta las 5 de la tarde. Ahora tiene que recibir su cheque de parte de Dios. ¿Acaso Dios le debe a Ruth? ¿Dios está en deuda con ella? ¿Cómo entendemos eso? Porque muchos cristianos piensan eso, que Dios tiene deudas conmigo. Que está obligado a recompensarme, está obligado a pagarme. ¿Por qué? Por ejemplo, yo estoy predicando la palabra
estoy visitando a los huérfanos, fui a visitar una prisión, fui a visitar un hospital. Entonces, Dios, tienes que recompensarme por todo lo que he hecho. Tú me debes. ¿Así es la cosa? ¿O no? Así no es. Definitivamente que no. No, no. Es la gracia de Dios. No nos debe nada, no tiene por qué darnos nada, pero Hebreos 11:6 dice, ¿verdad? Que aquel que tiene fe en Dios, o bueno, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él recompensa a quien busca con verdadera fe a Dios. No por un interés, no porque estés buscando la bendición, sino porque en realidad crees en Él, en realidad buscas, vaya, yo creo que la respuesta está en el mismo pasaje del capítulo 2, versículo 12 de Ruth, porque dice, vos, bajo en cuyas alas has venido a refugiarte. O sea, Ruth ya había escuchado de Dios y Ruth ya había creído con todo su corazón en Dios y sabía que su único refugio, que su única esperanza, que su única fortaleza era Dios, no era otra persona. Es más, para ella ni siquiera era otro hombre, era Dios mismo. Y vos está haciendo alusión precisamente a ese sentimiento y a ese pensamiento que tiene Ruth, porque incluso creo que es en el capítulo 3, vos le llega a mencionar que ni siquiera ha sido como otras mujeres que han puesto los ojos en los jóvenes. Ruth había puesto sus ojos en Dios. Para Ruth era Dios. Y otra vez, no es que Dios nos tenga que dar algo, sino que Dios recompensa ese verdadero sentimiento que hay en el hombre, ¿verdad? Cristian. O en la mujer que verdaderamente busca a Dios. Cristian. Dígame. Próximo jueves predicas tú, por si acaso. Ya no me conecto más. No me conecto más. Me encanta lo que dices, porque nos recordaste el capítulo 1. Me encanta lo que dices. Dios ha jurado, Dios ha prometido recompensar, bendecir a cualquier persona, sea moabita, sea cananita, sea romana, sea griega, sea judía, sea argentina, colombiana, chilena, mexicana. Dios ha prometido recompensar a los que ponen su confianza, su esperanza en Él. Y lo colocan como su refugio, como su creador, como su protector, como su sustentador, como su rey, como su juez, como su libertador, como su Dios. Y Dios va a recompensarla. Me buscaste, te voy a recompensarte, te voy a bendecirte, voy a recompensarte. Es por la gloria misma de Dios, es por el nombre mismo de Dios que Él ha prometido recompensar a los que han puesto su mirada en Él, a los que se han acercado humildemente buscando la ayuda de Él. Hay un salmo que es de David, pero yo quiero que le coloquemos el nombre de Ruth. O puedes colocarle tu mismo nombre, pero creo que el Salmo 34 dice lo que está haciendo Ruth en este pasaje. Salmo 34, por favor. Aunque lo está diciendo el rey David, pero creo que estos son los pensamientos de Ruth, las expresiones de Ruth, la humildad de Ruth. Dice el Salmo 34, verso 6, este pobre, hablando de Ruth, clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dios va a librar de todas las angustias a Ruth, porque esta pobre moabita, esta pobre extranjera, clamó y decidió refugiarse bajo las alas del Dios Todopoderoso. Versículo 8, dice el Salmo 34, 8, gustad y ved
que es bueno Jehová. Ruth está saboreando, está gustando la benevolencia de Dios, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Ruth está gustando, está saboreando y está viendo lo bueno que es Dios con ella. Y dice el texto, dichoso el hombre que confía en él. Ruth ha decidido confiar en Dios. Ruth ha decidido refugiarse bajo las alas del Dios Todopoderoso. Versículo 10, mira el verso 10, Salmo 34. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, como Ruth, no tendrán falta de ningún bien. A Ruth no le va a faltar nunca más el agua, nunca más la comida, nunca más la ropa. A Ruth nunca más le va a faltar nada, porque decidió buscar a Dios. Miren el versículo 18, por favor. Vean a Ruth en el 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios está cerca de Ruth porque Ruth es quebrantada de corazón, porque Ruth es humilde y Dios va a salvar a Ruth. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Verso 22. Jehová redime el alma de su siervo, y no serán condenados cuantos en él confían. Ruth, por confiar en el Señor, Dios la va a librar de todas sus angustias, de toda su tristeza, de todas sus penas. A Ruth no le va a faltar nada, porque Dios va a ser su sustentador, su proveedor. Dios va a ser el pastor de ella. Y Dios está cerca de Ruth, porque Dios está cerca de los quebrantados de corazón, y Dios salvará a los contritos de espíritu. Eso es lo que está pasando, y Dios está recompensando a Ruth, porque Dios prometió bendecir, como bien lo dijo Cristian, recompensar a cualquier persona de cualquier país, de cualquier nacionalidad, que decide confiar en Dios y que decide refugiarse bajo las alas del Dios Todopoderoso. Dios va a salvar a esa alma, Dios va a proveer para esa alma, Dios va a cuidar de esa alma que ha decidido confiar en Él. Amén. Amén. Es eso, es eso. Amén. Bien, Cristian, prepárate para el jueves. Qué bien. Me gusta, Cristian, me gusta. Me gusta, Cristian. Se quiere ir a preparar a Chile unos años, hermano. Muy bienvenido, bienvenido, bienvenido. Por favor. Nomás que con esposa e hijos. Me avisa con un mes de anticipación entonces, para salir de vacaciones. Versículo 20. Vamos terminando en este pasaje. Versículo 17. Josué, del 17, vamos a llegar hasta el 20, por favor. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y de dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. En el verso 17, tomó como un efa de cebada, más de 15, 20 kilos de algo. Eso significa para mí que ese arroz
Era chilena, muy chilena esa Ruth. Tiene que haber tenido mucha fuerza, muy mexicana tiene que haber sido. Una mujer corpulenta para llevarse un efa de cebada de los campos de Booz hasta la ciudad de Belén. No sé cuánta distancia había ahí. Y cuando ella llega, recuerden que ella salió en la mañana, en el 2:2, ella salió en la mañana y ahora está regresando de noche. Entonces la suegra, versículo 19, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Ella no ha visto a su nuera en todo el día. Bendito sea el que te ha reconocido. Y ella le contó a su suegra que el que le había dado trabajo y cuidado era Booz. Y ahora le está volviendo el alma al cuerpo a Noemí. ¿Cuál es la reacción de Noemí? Sea el bendito de Jehová. ¿Cierto? Cuando Ruth se despidió de Noemí en la mañanita, ¿qué le dijo Noemí a Ruth en el verso 2 al final? ¿Qué le dijo cuando salió Ruth de su casa? Mía. Ve, hija mía. Ve, hija mía. Le dijo que Jehová te acompañe, que Jehová guíe tus pasos, que Dios tenga misericordia de ti. Nada de Jehová. Pero ahora como llegó con la mercadería, llegó con la comida y le contó cómo vos la trató, bendito sea de Jehová. Se le vino el alma al cuerpo a Noemí inmediatamente. Y tengo otra pregunta en el verso 20. Tengo una pregunta en el verso 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová. Yo creo que está hablando de Booz, pero miren ahora, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Hay unas versiones de la Biblia, que no las voy a mencionar ahora porque no me acuerdo, que el sujeto, bendito sea Jehová, el sujeto es Jehová, porque Jehová no le ha rehusado, no le ha negado la benevolencia, la compasión y a los vivos y a los muertos. En nuestra versión Reina Valera y en otras versiones, el sujeto es Booz. Booz es bendito de Jehová, porque Booz no le ha negado, no le ha rehusado la benevolencia a los vivos y a los muertos. Si el sujeto es Booz, y estamos de acuerdo que debe ser Booz, ¿cómo Booz no le ha negado la misericordia a los muertos? Sabemos que no le ha negado la misericordia a los vivos, porque ha cuidado de Ruth y así ha cuidado de Noemí. Pero eso de que no le ha negado la benevolencia a los muertos, ¿cómo se entiende eso? Bueno, ¿sí me escucha? Sí. Sí, mi hermano. Pero la pregunta o lo que comentas, hermano, creo que viene a mi mente en Deuteronomio, donde dice, en alguna parte dice las leyes humanitarias, de que cuando alguien fallece, en este caso el esposo de Noemí, le iban a dejar, lo iban a apoyar con la heredad que ellos habían vendido. Y esto se refiere al esposo de Noemí que falleció y a sus hijos, y en el caso a Noé misma, de que no se olvidó de los muertos ni aún de los vivos. Sí, entendemos que Booz ha sido benevolente con los vivos. ¿En qué sentido Booz ha sido misericordioso con los muertos? En el verso 20. Sabemos que mostró misericordia a los vivos, pero también sabemos que no le negó la benevolencia a los muertos. ¿Cómo es eso? En el caso es de que no se olvidó de los muertos para que el nombre de los muertos o más siga el nombre de los muertos sigan como no sea borrado de Israel. Exactamente, o sea, no se ha borrado de Israel. Eso es lo que yo pienso en ese aspecto. Ok. ¿Alguien tiene otro comentario? Aparte de Javi.
Yo iba a hablar del proceso de la redención como tal, pero para este entonces todavía no se ha dado el proceso. Inclusive la misma Noemí Está dice, sorprendida. él es uno de los que pueden redimirnos, pero no quiere decir que ya haya pasado la redención. Entonces, Claro. entiendo la pregunta, o sea, ¿cómo es posible que haya cuidado o tenido benevolencia de los muertos si la redención como tal aún no se ha dado, ¿no? Efectuado. Entonces no puede ser literal. A lo mejor está hablando de que el sentimiento que ella tenía. Quisiera yo pensar, no sé, a lo mejor es una idea que yo tengo. Que se, digan. Cristian, Sí, Cristian, ya sí. te descarriaste ya, Cristian. Te digo que estoy medio torcido. Ya te extraviaste, Cristian. Agarre bien. Hermano, Espera un poquito. Diga nomás, hermanita, diga. puede ser que él fue benevolente con el esposo de Noemí, con sus hijos cuando ellos vivían. Ok, buena observación. Mejor que el esposo. Buena. Hermano, toco este punto porque en Ruth, la misericordia de Dios, la misericordia de vos, y mañana, el jueves, la misericordia de Ruth va a alcanzar no solamente a los vivos, sino también a los muertos. Ellos son muy buenos. Dios es muy bueno con los vivos y con los muertos. Vos va a ser muy bueno con los vivos y con los muertos. Y Ruth va a ser mucho más bueno con los vivos y con los muertos. Estamos en presencia de personas que tienen el carácter de Dios, el corazón de Dios. Ellos muestran misericordia a los que están vivos y muestran misericordia a los que están muertos. Si el sujeto es vos ayudando a Noemí, parece que Noemí siente que no se han olvidado de su marido muerto y de sus hijos muertos. Siente eso. Si el sujeto es Jehová, Dios ha tenido misericordia de la viuda Noemí, pero también Dios ha tenido misericordia de Elimelech, el marido de Noemí, por la promesa que estaba mencionando también Javi en el libro de Deuteronomio. Siente Noemí que hay una mano bondadosa para ella y para su marido. Siente Noemí que vos podrías ser uno, como dice mi hermanita Lianeta, que podría no solamente salvarla a ella, aunque el proceso no se ha cumplido, podría también salvar a su marido Elimelech también. En Ruth, la gente muestra misericordia a los vivos y muestra misericordia a los que ya han fallecido. Y apuntando para que el nombre de Elimelech no sea borrado en Israel, para que el nombre de Malón no sea borrado en Israel. Entonces todo está apuntando hacia allá. Lo importante es que vos es tan bueno, es tan misericordioso, que Noemí siente que ese hombre ha sido bueno con ella y ha sido bueno, es bueno también con el esposo fallecido y con los hijos fallecidos. Y eso va a explicarse mucho mejor en el capítulo 4. El versículo 20 termina diciendo, Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Entonces, Noemí piensa que vos, al tratar misericordiosamente bien a Ruth, Noemí piensa por el reporte que Ruth le dio, este puede ser el instrumento, este puede ser nuestro redentor. Él puede salvarnos y rescatar a toda nuestra familia. Eso es lo que siente Noemí en estos momentos. Que el Redentor ha llegado a sus vidas, el Redentor ha aparecido, el que puede rescatarlos a ellos, a ambas.
Verso 21, para terminar 22 y 23. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me has dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con él, con las criadas de Booz, espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. Y vivía Ruth con su suegra. Así termina el capítulo 2. El capítulo 2 termina con una mala noticia para Noemí y con una mala noticia para Ruth. ¿Cuál es la mala noticia, hermanos? Se acabó la siega. Que vivía con suegra. Gracias, Armandito. Tú lo dijiste, pero todos lo pensamos. El único Se valiente. acabó, se acabó la siega de la cebada y la del trigo. ¿Qué significa eso? Para Noemí y para Ruth. ¿Se acaba el sustento? ¿Se acaba el sustento? ¿Qué más? Si vos es nuestro Redentor y puede ayudarnos, ¿cómo nos va a ayudar ahora? Si ya no lo vamos a ver en 6 meses más. Ya no vas a tener contacto con vos. Ya no vas a poder tener comunicación con vos. Porque el trigo de la cebada se ha acabado. Entonces lo que va a hacer ahora, lo que va a hacer Noemí es un plan. Noemí le va a decir a Ruth, hija mía, vaya a bañarse, échese alto perfume y póngase el vestido más lindo que tenga, porque usted va a salir a pedirle matrimonio a vos, va a proponerle matrimonio a vos. Y eso va a pasar en el capítulo 3, una propuesta matrimonial de una moabita de 30 años a un hombre adulto de unos 70 años. Eso va a pasar en el capítulo 3. Preguntas, comentarios de lo que hemos aprendido en este pasaje. Para el amor no hay edad. Ok. No nos olvidemos del carácter bondadoso de vos, porque él muestra el carácter de Dios. Y no olvidemos del carácter humilde de Ruth. Ruth es humilde de corazón. Por eso es la mujer virtuosa de este libro. Por su fe, por su bondad, por su lealtad, por su devoción a su suegra, pero por su fe en el Dios de Israel. Dios trata con Ruth porque Ruth es quebrantada de corazón, es humilde de corazón. Ruth sabe que todo lo que ella es y todo lo que ha recibido es por gracia de Dios solamente y nada más. Comentarios, preguntas de ustedes. A mí al menos me agrada mucho la característica de humildad que tiene Ruth. Y te pone a pensar mucho de cómo uno a veces se cree autosuficiente. Uno piensa a veces que por sus propios méritos o logros te va bien en la vida, pero al final de cuentas caemos en la frase que se ha repetido mucho en esta noche: por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios soy lo que tengo, por la gracia de Dios soy cristiano, soy hijo suyo. Y al final del día,
hay que hacer lo que nos enseña la Escritura, ¿no? Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿no? En mis oraciones, siempre me acuerdo de que soy un vaso de barro delante de Dios. Un vaso de barro donde Él deposita el Evangelio. Pero somos vasos frágiles, somos vasos de barro delante de Dios. Alguien por ahí le dijo a Dios, no sé si fue Abraham, acuérdate que somos polvo, Señor. Acuérdate que somos polvo. Debemos mantenernos humildes delante de Dios, pero también debemos mantenernos humildes unos con otros. Siempre. Y aunado al comentario de lo de la humildad, creo que lo que estamos viviendo es un claro ejemplo. Muchas personas que no son ni religiosas, que ni profesan y hablan acerca de Dios, lo dicen en las redes sociales, lo dicen en la televisión, por todos medios, que pareciera ser que necesitábamos esto para recordar lo frágiles que somos, para recordar que no somos autosuficientes, para recordar que al final del día los que creemos en Dios sabemos que dependemos de Él, ¿no? Y como que dice, bájense porque ya se estaban levantando los pies de la tierra, ¿no? Entonces, una lección, creo que uno de los propósitos de esto pues es una lección de humildad la que nos está enseñando Dios para que recordemos y ahora sí que como dice la Escritura, volvamos a las sendas antiguas, ¿no? Amén. Amén. ¿Alguien más quiere comentar? Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. En esto tenemos que desarrollar el carácter de Jesús. Yo digo esto porque me da mucha tristeza y yo también me arrepiento delante de Dios por ser muy arrogantes en la iglesia de Cristo, por ser muy orgullosos en la iglesia de Cristo y por menospreciar a otros que no son como nosotros, que no pertenecen a nuestra iglesia. Y es porque a veces nos olvidamos que también éramos ignorantes, estábamos en tinieblas. Y ahora porque tenemos un poquito de conocimiento, porque hemos recibido tal vez algún título, algún diploma de algo, despreciamos a los demás. Hay que ser humilde de corazón, porque yo me acuerdo que también estaba sin Cristo y sin esperanza y sin Dios en este mundo. Así que cuando me presento delante de alguien, siempre mirándolo como superior a uno mismo, siempre manteniendo la humildad delante de los demás, sean cristianos o no sean cristianos. Que Dios nos ayude en eso a nosotros, nos ayude mucho a nosotros. Suegra, ¿quería decir algo? Sí, yo. Sí. ¿Sí puedo hablar? Sí, adelante. Habla, hermana. Sí, adelante. Nos preguntábamos mi esposo y yo hace días cuando comentábamos de que íbamos a ver el libro de Ruth. Me decía mi esposo, ¿te has preguntado por qué no se llamó el libro Noemí? Y sí es cierto, o sea, de la que hemos recibido grande enseñanza, pues es de Noemí. Habiendo ya leído este libro varias veces, sigues como quiera asombrándote de todo lo que puedes aprender. Y ahí también comprendo a la suegra, no porque sea suegra yo, ¿verdad? Pero a Noemí, porque, por ejemplo, ella ahí está induciendo un poco a Ruth a que vaya a ver a Boaz, a que lo vaya a visitar,
para proponerle matrimonio, pero era ya algo que yo creo que pensaba Noemí, porque el primer hijo, el primogénito, iba a ser hijo de su hijo. Ya los segundos, pues, eran de su segundo esposo, pero el primero iba a ser su nieto, aunque todos los demás fueran, ¿verdad? Pero por lo que se indicaba anteriormente en lo que hemos leído, que el primogénito, creo que por eso también lo hacía Noemí. Y entendí ya bien por qué no se llama el libro de Ruth, sino libro de Noemí, porque pues por todo lo que se ha dicho ahorita, ¿verdad? Lección de humildad, de trabajo, lección de siempre ayudar, de servir, ¿verdad? De amor. Es todo lo que quería decir. Adelante, Cristian. Ya bien. Sí, también de lo último que mencionaba usted, hermano, acerca de cómo a veces también nos olvidábamos de que en otro tiempo tal vez nosotros pues estábamos mal y también dentro de las clases se mencionó cómo a veces somos hasta cierto punto despectivos con otras personas o con otros grupos religiosos. Realmente ese era el problema de los judíos, que pensaban que por el hecho de haber tenido la ley, de haber sido escogidos por Dios, se sentían intocables, se sentían, no sé, se sentían fuera de este mundo. Y ese es un problema que llegó también a afectar a la iglesia en el primer siglo. Luego, por lo que dice la carta a los romanos, tal parece en la carta a los romanos, en los primeros capítulos, que están enemistados los cristianos gentiles con los cristianos judíos. El judío sintiéndose superior al gentil por el hecho de haber tenido una ley y el gentil sintiéndose un tanto superior al judío por el hecho de haber estado sin ley y ahora haber sido adoptado por Dios. Y en Romanos, como en muchos otros libros, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que Pablo les hace ver a los dos, tanto a judíos y gentiles, que en realidad ninguno de los dos estaba bien delante de Dios. En el capítulo 3 de Romanos es muy claro cuando dice, porque no hay justo ni a un solo uno. En realidad nadie merecía la bondad de Dios, nadie merecía la bendición de Dios. Pero Dios reveló su poder, Dios reveló su gracia, Dios nos justificó, porque el pecado abundó, y porque el pecado abundó tanto en judíos como en gentiles. Y en Romanos también dice que es judío el que lo es en el interior, el que es de corazón, y no el que es por el exterior o por circuncisión. Y Ruth era judía en el interior, no en el exterior. A lo mejor no en carne y sangre, pero en su corazón, Ruth era judía y por eso Dios la salva. Y eso nos muestra cómo también no podemos enfrascar a Dios y querer limitarlo a decir que su bondad, que su misericordia, que su benignidad es solamente para los miembros de la iglesia de Cristo. Porque en realidad su bondad, su benignidad, su misericordia es para todo el mundo. Y nosotros, usted lo dijo ahorita, y yo creo firmemente en eso, nosotros los cristianos deberíamos de tener aún mucho más cuidado y humildad en cómo nos dirigimos con aquellas personas que no conocen a Dios, porque hubo un tiempo en que nosotros estábamos igual o tal vez peor. Es mi comentario. Amén. Mano Benja, ¿querías decir algo? Bueno, Pedro, por la plática muy, muy bonita, la plática, y pues yo solamente quiero comentar cuando dice Noemí, sea el bendito de Jehová. Y
a veces nosotros los cristianos como que no atinamos a ver claramente el plan de Dios. Simple y sencillamente no atinamos. Porque cuando Noemí dice eso, yo me pregunto, ¿es esta la misma mujer que llegó al pueblo diciendo, llamadme Mara? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿No es la misma mujer que dijo, es esta la misma mujer que dijo, el Todopoderoso me ha afligido? Claro que sí. Ahora ella puede ver más claramente el plan de Dios. No atinamos, simple y sencillamente no atinamos. Y recuerdo las palabras del apóstol Pablo que dijo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y bueno, esta clase ha sido para mí muy, muy edificante. Agradezco el esfuerzo del hermano y el tiempo también. Y gracias por permitirme ser parte del grupo. Y la verdad, esperamos que el próximo jueves también sea igual de edificante como lo fue el día de hoy. Gracias, es todo mi comentario. Amén. Además, hermano, quiero comentar algo de lo que acerca de la humildad de que mencionan todos, tanto de Ruth, Pablo, el mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús dice ahí en Mateo 8, que dice del centurión, que tiene a su criado paralítico y que le comenta que está malo, que se siente mal, que está paralítico, y que el Señor le contesta, le dice, voy a tu casa. Y el centurión le dice, no soy digno de que vayas, de que entres bajo mi techo. Con que tú digas que se alivie, que se componga, basta suficiente. O sea, ahí está la fe y la fe y la humildad de cada uno de las personas que tienen y conocen y saben de Dios de una o de otra forma, que saben que Dios es amoroso, es poderoso y todo lo puede, y con quien Él quiere les ayuda, siempre y cuando uno mismo tenga el deseo, el anhelo de que Dios mismo lo ayude. Entonces ahí vemos otra de las formas o otra forma de humildad de cada una de las personas, y eso es un gran ejemplo para nosotros como cristianos. Como comentaban ahorita, hay gente, José decía, hay gente que no es cristiana, que no procesa ser cristiano de ninguna religión, pero tienen fe y conocen y dicen Dios, pues es de Dios, ¿verdad? Ese es mi comentario. Es interesante que hemos destacado a una moabita, al centurión romano. Ni en Israel ¿Me permite hacer una imitación? ¿Y? ¿Me permite hacer una imitación? Espérate. Y tercero, más adelante Jesús va a decirle a una mujer cananita, este nombre va a ser importante en Ro, cananita, el romano, el moabita. A la cananita le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Al romano, ni en Israel he hallado tanta fe. Entonces, son personas extranjeras que no eran del pueblo, que mostraron más fe en Dios que los del propio pueblo de Israel. ¿Cristian? ¿Mande? Perdón. ¿Vas a decir algo? Sí. Bueno, no lo voy a imitar porque me da risa, pero usted dijo, hay dos cosas que asombraron a Jesús, ¿verdad? Y una fue la incredulidad de su pueblo, sí, y la otra fue la fe del que no pertenecía a su pueblo. Me acordé por lo que dijo, porque usted dio una clase de eso precisamente, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que nos asombra, Cristian, ¿verdad? Qué bueno que te acuerdes de las clases. Qué bueno. Es asombroso esto. Y es un ejemplo, ¿verdad?, para nosotros como iglesia, porque a veces cometemos los mismos errores que los judíos cometieron por su religiosidad. Entonces, próximo jueves entramos al capítulo 3, a la propuesta matrimonial que Ruth
le va a hacer a vos. Va a ser muy, pero muy interesante el capítulo 3. Muy interesante. Okay. Oye, hermano, entonces nos queda como tarea aprender a ser humildes y nada más ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y había un hermano en Mitras, ya viejo, que siempre nos decía ahí en las clases, nos interrumpía y decía, del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea que no nada más escuches, ¿verdad? Sino hagas. Hay que desarrollar este carácter orándole a Dios, pidiéndole ayuda a Dios y en el día a día mostrar la humildad, mostrar la bondad, especialmente con la gente que nos rodea y con la gente que necesita del Señor. Vamos desarrollando el carácter de Jesús en todo esto. ¿Te acuerdas quién era? ¿No te acuerdas? Bueno, ¿alguien más? Si no, para ir finalizando. Al principio nadie quería comentar y opinar y al final todos quisieron. Qué bueno que pudieron comentar algo. Vamos a terminar con una oración. Jorge Mercado, ¿todavía estás por ahí? ¿Sigues vivo? ¿Ya estará dormido? Yo creo que sí. No, acá estoy. Acá estoy. Bueno, Jorge, nos despides con una oración, por favor. Aquí está. Ok, oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este día que nos has regalado y gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo tu palabra. Gracias por nuestro hermano que se tomó el tiempo, la dedicación y nos ha compartido, Señor, lecciones importantes para seguir mejorando día a día. Gracias por tu iglesia en todo el mundo, en especial México, y te rogamos que nos ayudes a seguir cambiando, transformándonos y que estos tiempos que para muchos es de gran angustia, podamos nosotros aprovecharlos para nuestro crecimiento y profundizar en nuestra relación contigo. Te damos gracias y te pedimos que nos acompañes por el resto de esta noche en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues gracias, hermano Pedro. Gracias por su participación en esta noche. La verdad que yo creo que todos estamos de acuerdo, especialmente los que hemos escuchado las 5 clases, que ha sido de mucha bendición este libro, este tema acerca de Ruth y bueno, pues aprender muchas cosas, ¿no? Que podemos sobre todo aplicar a nuestra vida cotidiana y más ahora en estos tiempos que estamos viviendo. Gracias a todos por su asistencia, en especial ahora que tuvimos invitado a Benjamín. Gracias, Benja, por tu participación. Un saludo a todos por allá, Erika y la familia. Tenemos también a Jorge y a Patricia de Buenos Aires. Y bueno, tenemos desde Cumbres, Quinto Sector, también a David Cuellar. Tenemos a Javi y a Rebeca, a los suegros, a Fabi también. Y bueno, todos los demás de casa, ¿no? Entonces, gracias a todos por su asistencia y bueno, no sé si quieran comentar algo antes de despedirnos.